Salyam menin ademi adamdar, menin dimashisados yerlier jane ayeldier. A dimashisu siembige. Y en muchos lugares un dimashisu jik siembi. Pero koshkil ven a todos ustedes. Como siempre, yo espero que estén muy bien. Siempre, a pesar de las circunstancias, híjole, a pesar de estos momentos tan difíciles que en muchos lugares se está viviendo, es terrible. De verdad, es increíble que después de una pandemia global ya de más de 2 años, ahora tengamos esto, en donde yo creo que hay más pérdidas que ganancias. Bueno, las ganancias solamente unas pocas cabezas la tendrán. Esto sin olvidar que tristemente hay países en donde la guerra siempre ha existido, ¿no? Y la gente ya, los medios ya están tan acostumbrados que ya ni siquiera se habla de ellos, pero que hoy por hoy sigue pasando, sigue habiendo masacres inmensas. A pesar de eso, yo les insisto, espero que estén muy bien. Hoy, aunque sea, vamos a pasar un ratito ameno, un sabadito alegre. Pues espero que se diviertan, se despejen aquí conmigo y de verdad, desde aquí yo espero que todo esto se solucione de la mejor manera y se pare ya. Pero bueno, ahí van mis debidos saludos internacionales. Salim, privet, hello, hola, vitam, kaisha, salud, chao, konnichiwa, salam alaikum y hola a toda mi gente latina, toda mi gente hispanoparlante. Hoy voy a estar reaccionando a la presentación de la canción Only You que nuestro queridísimo príncipe kazajo hizo ya hace un mes casi en los Global Chinese Music Charts de la CCTV allá en China el 5 de febrero del 2022 y que si bien lo recuerdan también cantó la canción de The Crown, que es la versión china de la canción de Kim Ye-ken y que por cierto tengo un video de eso. Pero bueno, antes de pasar a la video reacción, déjenme comentarles que esta canción fue lanzada el 20 de septiembre del 2019 en conjunto con el maravilloso disco de nuestro querido príncipe kazajo ID, que ya saben que este fue un detallazo maravilloso de mi hermosa señora madre y que por cierto tengo un video en donde les hago el unboxing completo de esta belleza, en donde viene precisamente la canción de Only You en el disco de la versión mandarín. Y que por cierto, mucha gente me ha estado preguntando, oye, Len, ¿dónde lo conseguiste? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto tiempo tardó en llegar? Miren, una vez más, les reitero, tengo un video y fue un regalo de mi mamá de Navidad. Pero ella lo adquirió en la plataforma de Amazon. Tardó más o menos 2 meses en llegar porque les recuerdo que viene de China. Y bueno, el costo es variable dependiendo pues el vendedor, dependiendo de la plataforma. ¿Esto por qué? Porque desgraciadamente creo que no hay un lugar tal cual, oficial, en donde tú puedas adquirir el disco de ID. ¿Sabes? Como los perfumes de Dimash o el té. No, porque les recuerdo que el disco ID fue un álbum producido por BG Music, que obviamente es un sello chino. Recuerden que China tiene como demasiado control no solamente en sus plataformas, también en sus redes sociales y por ende también en este tipo de productos. Entonces, pues solamente creo que la única vía para adquirirlo, sobre todo nosotros, la gente de acá, la gente latina, es por Amazon o por eBay. Pero altamente recomendable, ya lo escuché de principio a fin, o sea, una belleza. Toda la versión en mandarín son canciones muy románticas de nuestro querido Dimash y la versión en inglés es una cosa un poquito más movidita. Tenemos canciones como Screaming, Lay Down, más para sacudir el cuerpo, ¿verdad? Pero es una joyita, ¿verdad? Que toda dir merece tener. Pero bueno, continuando con la canción de Only You, déjenme decirles que se ubicó en el primer lugar de la plataforma líder china, QQ Music. Esto
fue por su éxito y su gran rentabilidad. Déjenme decirles que QQ Music es un importante servicio de streaming. En pocas palabras, es como un Spotify chino. Entonces, bueno, esto fue un gran logro en la carrera de nuestro querido Dimash, ¿verdad? Siempre que una canción tuya llegue a un primer lugar en una plataforma importante en cualquier país, es ya todo un logro, ¿verdad? Pero bueno, esta canción de Only You también es la canción principal de la serie dramática china Perfect Partner, que era transmitida en Hunan TV. Y que, si no me equivoco, hay un video, no sé si es oficial, de la serie, pero se escucha este soundtrack, esta canción de Only You, y se ven escenas de lo que es la serie. Porque también algo de lo que me di cuenta es que esta canción de Only You no tiene video oficial, obviamente, en el canal de Dimash, y tampoco encontré ninguna presentación en vivo que haya hecho nuestro príncipe kazajo de esta canción, a excepción de esta que vamos a estar viendo a continuación. Pero no, de verdad, busqué en todos lados y no hay. Al parecer, creo que es la primera vez que nuestro Dimash canta esta canción en vivo. Así que vamos a ver qué gozadera nos va a dar este bombón kazajo en el escenario. Sin más preámbulo, vámonos directo a esta presentación. Y bueno, hablando un poquito más de la canción, la letra es una letra de amor totalmente. Esta presentación no está en el canal oficial de nuestro querido Dimash. Es una lástima, pero bueno. Antes de que se me pase, esta canción es una composición de Lee Sang-hoon y la letra, que es, les repito, es una letra de amor muy linda, es de S-Team. Pero ahora sí, vamos a empezar con esta presentación. Está nuestro Dimash. Esta canción me gusta mucho. Se me hace tan dulce. Es perfecta para este tipo de series, ¿eh? Ay, es que el hombre peca de guapo, ¿eh? Me encanta. Con el bolsillo en el pantalón. Híjole, se ve sumamente guapo, sumamente guapo.
的亲吻漫入怀忧伤，街上夜晚的星空，被你唤起温柔，紧紧握住你的手，决定陪你到最后。Ay, vean ese rostro, ese gesto. Bravo, bravo, bravo. Ese gesto del final, o sea, no tiene precio. No tiene precio, ¿verdad? Se ve. Ay, o sea, este hombre se ve exquisito, exquisito de verdad. Les repito, la canción me gusta mucho. Es más, son de esas canciones que te puedes poner así en el camión, en la ventana. Hacerte todo un novelón mental, ¿no? Claro que sí, muchachas, claro que sí. O sea, toda dir se ha visto en la ventana del coche o en la ventana del camión o en la ventana de tu casa, mirando al exterior mientras escuchas una canción y te estás haciendo el novelongo de tu vida con Dimash. Claro que sí, no mienta, no mienta. Sí soy por completo. Esta canción es perfecta para una fantasía mental, ¿eh? Pero romántica, ¿saben? Pero bueno, nuestro Dimash, guapísimo, guapísimo. Me encantó cómo le arreglaron el cabello. Ya saben, como que se le ve el flequito así. Ay, no sé, se le ve divino, divino. Hasta se me figuró como de esas caricaturas, pues, asiáticas, ¿verdad? En donde todos se ven guapísimos, ¿no? Ah, sí. Y luego tan sencillo, pero tan sensual, en un traje gris, con suéter de cuello alto, mangas altas, oscuro. O sea, sencillo, pero era una cosa... o sea, seductora al mismo tiempo. No sé si fui la única que lo vio o lo notó o lo sintió, pero se veía maravilloso. Y como siempre, la interpretación, excelente, todos sus movimientos de manos, esas grandes manos que, ay, por Dios, nos encantan a muchas. El gesto de su mirada fuerte. Sí, sí. Maravillosa, maravillosa canción, maravillosa interpretación. Y eso que no es una canción en donde podamos ver, ahora sí que notas desbordantes hasta arriba, ¿verdad? O hasta abajo, no. Una cosa bastante equilibrada, pero, justa, en la dosis perfecta de Mashosa. Wow. Pero el gesto estrella fue el último de final, cuando cierra los ojos y como que lo disfruta y lo siente en todo su ser. Me recordó mucho al gesto de Ikanaide. O sea, sublime el hombre. Otra vez. Y nada más, el único puntito así, menos, el único detallito es que, bueno, como siempre me quedaron a deber una buena fan cam de esta presentación en donde hubiéramos podido deleitarnos absolutamente con el cuerpo y rostro de nuestro querido príncipe kazajo, ¿verdad? Porque les repito, estas presentaciones de televisión, o sea, son muy buenas a nivel sonido, a nivel, pues sí, en la calidad visual, pero en lo que queremos ver, que es justamente en el enfoque de nuestro Dimash, híjole, me salen debiendo bastante, ¿eh? Y más cuando se ve así arrasadoramente guapísimo, como lucía en ese día, en esas dos presentaciones, porque les recuerdo fue Only You y la canción de The Crown. Pero bueno, fue el único detallito, chiquito. No, fue chiquito, bastante grande, ¿eh? O sea, ¿qué te pasa? O sea, necesito mi buena dosis visual. Pero en fin. Les repito, esta es la primera vez que vemos que nuestro Dimash canta en vivo la canción de Only You. Y estuvo fenomenal. Eso fue todo por hoy. Este fue un video chiquitito. Espero les haya gustado. Les mando un beso
un abrazo y de verdad muchísima luz a todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos en la que sigue.